Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Caracoya, Gazayuan, Nana, Ira, Noi, Yutuba, Neya Shambate, que Yuna, Mashaki, Italesio, que viste cojar en Constancia. Anacabu, Ishi Shambate, Naboganye, que de que cojan a Berri, que ya, de Limpot Gautin, que Vishia, Skansu Abi, de Limpadi, no yen, Ediga Sotiva, Limpata da Dodi, Yaknai, Nenu Yaknai, the Pamako, Moniberry, Anacabu, the Yunga, Yum, by a Frankel, Vineshe. Bienvenido, primeramente, compañero diputado y maestro, expresidente municipal, maestro Ignacio. Bienvenidos todos aquellos que hoy le acompañan, maestros y vecinos de su pueblo y amigos que también hoy nos acompañan en este recinto. Decirles que sin duda el trabajo que habrá de realizar el compañero habrá de ser y habrá de llegar a toda la ciudadanía y que en este momento precisamente habrá de compartir con nosotros en este Congreso la responsabilidad de poder ejercer en este momento como diputado y hacer las leyes que precisamente sean a beneficio de la sociedad. Actualmente, México vive en un proceso de cambios y transformaciones en los ámbitos políticos, social y económico. Principalmente, todo ello bajo la única razón de buscar el bien común de la sociedad. No obstante, a ello, las condiciones de la vida real de las y los ciudadanos siguen muy lejos del estado óptimo mínimo de satisfacción social. Existen carencias importantes en materia económica que desencadenan una serie de condiciones adversas para las y los mexicanos. La falta de poder adquisitivo derivado a la ausencia de empleos formales que garanticen el acceso a prestaciones de créditos accesibles, salud y vivienda, entre otros, propician la generación de subempleos o empleos informales que no producen los recursos económicos suficientes para enfrentar las necesidades del día a día en el país. De acuerdo en el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el 88% de mexicanas y mexicanos consideran que su sueldo no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas. En Hidalgo, de acuerdo al Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado 2014, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, Coneval, en su última evaluación, que va de 2012 a 2014, los hidalguenses en grado de pobreza incrementaron de 52.8% a 54.3%, lo que se traduce en cerca de 100,000 personas más y desafortunadamente dicho incremento se enfatizó en personas que pasaron de una pobreza a una pobreza extrema, es decir, que no cuentan con los recursos económicos suficientes para la adquisición de al menos los alimentos del día. Lo anterior los lleva a buscar soluciones rápidas y prácticas que les permita obtener recursos económicos para enfrentar sus necesidades de alimento y salud principalmente, y uno de los medios con los que cuentan son precisamente las conocidas popularmente como casas de empeño. Según la Profeco, una casa de empeño es el proveedor, persona física o sociedad mercantil no regulada por leyes y autoridades financieras que de forma habitual o profesional realiza u oferta al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. Esto es, que son establecimientos que prestan dinero a cambio de dejar un bien en garantía por una temporalidad y que según sea el tiempo, dicho préstamo económico genera intereses hasta su pago total o la pérdida total del bien depositado en garantía. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios, AMESPRE, describe que en México existen poco más de 40 millones de clientes frecuentes de estas instituciones prendarias, de los que el 75% dejan perder sus bienes, debido a que no pueden cubrir las altas tasas de interés que cobran las mencionadas instituciones, lo que les generó aproximadamente 34,000 millones de pesos solo el año pasado, lo que explica que en los últimos años las casas de empeño se hayan multiplicado considerablemente, ya que las ganancias son millonarias. Ello derivado del insignificante valor que de sus bienes se lleva a cabo por personal de dichas casas y de los intereses que sin control alguno las mismas imponen por sus préstamos a los usuarios que necesitados acuden a ellas.
La Ley Federal de Protección al Consumidor establece en su artículo 65 bis que la Procuraduría establecerá un registro público en el que se deberán inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión que celebren con sus clientes. Además, que la operación de una casa de empeño sin la inscripción en el registro de casas de empeño se considerará como infracción particularmente grave. De acuerdo al portal oficial de la Procuraduría Federal del Consumidor actualmente se encuentra con un registro de 5.806 casas de empeño en la República Mexicana, de las cuales, según el registro público, solo 10 se encuentran operando en Hidalgo al momento. Es evidente que en el mundo real las cosas no son así, pues basta con salir a las calles de cualquier ciudad de la entidad principalmente y nos percataremos que en suma las casas de empeño que se encuentran operando superan en demasía ese número. Es indispensable meter en control y en orden a las mismas porque hay gente detrás que se encuentra lucrando y enriqueciéndose a costa de la pobreza de muchas de nuestros vecinos y nuestras vecinas hidalguenses. Es facultad de la Profeco llevar a cabo la revisión integral en la operación de dichas casas de empeño en el Estado. No obstante de ello, el gobierno del Estado, en coordinación con los municipios y con la propia Profeco, informó a través del secretario de Gobierno a mitad del pasado año 2015 que se estaba llevando a cabo un censo de las casas de empeño en la entidad y que en ese momento se llevaba un avance del 50%, pero desafortunadamente o nunca se concluyó o nunca se informó a la ciudadanía de los resultados del citado censo de las casas de empeño en dicha entidad, que es nuestro estado de Hidalgo. Sumado a lo anterior, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la NOC 179 SCFI 2007 imponen al prestador del servicio hacer público el porcentaje de intereses totales, mensuales y anuales a los que habrá de sujetarse el usuario y de sus servicios para con ello evitar sorprenderlos y más aún engancharse en transacciones que al final solo los hará perder sus bienes o adquirir deudas impagables. Es por ello que para las diputadas independientes en este órgano colegiado es de suma importancia llevar a cabo acciones en beneficio de las y los usuarios de las casas de empeño, pero sobre todo de generar un control entre las mismas y evitar que se sigan cometiendo abusos en el uso de estos servicios, por lo que sometemos a la consideración de este Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta de manera respetuosa al delegado de la Procuraduría General del Consumidor de la entidad para que dentro del ámbito de su competencia lleve a cabo la revisión integral de las casas de empeño en la entidad, comprobando su inscripción ante el registro público de las mismas y de sus contratos de adhesión a fin de garantizar el cumplimiento de la ley, así como de la publicidad de los intereses mensuales y anuales totales a que se sujetan los usuarios, y con ello dar tranquilidad y certeza a los mismos, contribuyendo con la protección de los derechos y de los bienes de las y los hidalguenses en condiciones de pobreza. Segundo, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhorta de manera respetuosa al secretario de Gobierno del Estado de Hidalgo a fin de hacer públicos los resultados del censo de casas de empeño en la entidad, al que hizo referencia desde el año próximo pasado, con el objeto de dar certeza a la ciudadanía que requiere usar los servicios de las casas prendarias y además de contribuir con la transparencia en el acceso de la información pública gubernamental a la población del Estado de Hidalgo. Atentamente, diputada Diana Montes Hernández y diputada María Eugenia Coradalia Muñoz Espinosa. Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 10 días del mes de marzo del año 2016. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.